Estás escuchando Voces del Desarrollo, divagando desde el sur. En cada episodio estaremos abordando temas de interés a nivel nacional e internacional. Este proyecto es apoyado por el Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Margarita Ramos y el día de hoy estoy con mi compañera Betiana Vargas. Somos estudiantes de la 7ª generación del Doctorado en Estudios del Desarrollo y comentarles que el día de hoy estamos iniciando en este primer episodio, el cual forma parte de una serie de capítulos, los cuales van a estar referidos a la cuestión de feminismos y desarrollo dentro, digamos, de este programa Voces del Desarrollo, divagando desde el sur, que es un programa, una iniciativa de las y los estudiantes de las generaciones del doctorado. Entonces, darles la bienvenida y gracias, Betty, por acompañarme. Bueno. No, gracias acá a toda la unidad que se promueve en estos espacios de difusión, y hoy traemos un tema que la verdad es para nosotras de muchísimo interés, no solamente porque fuimos parte de esa experiencia, sino porque lo más importante, queremos que llegue a todo México, que se conozca, que se pueda, digamos, seguir ampliando, conociendo, y obviamente ojalá que mexicanas y mexicanos puedan participar de esta experiencia, de esta iniciativa, que la traemos desde el sur. Así que, Margarita, claro. Si querés contar ahí dónde estuviste. Como dice Betty, ¿no? Este es un programa y un tema muy especial que les traemos precisamente en este marco del 14 al 16 de octubre de este año. Se tuvo el 36 encuentro de mujeres y disidencias de toda la Argentina. Exacto. Y del cual tuve el gusto el placer de participar. Y claro, nosotros de tenerte. Claro, gracias. Claro, este encuentro, como bien lo menciona Margarita, está bien también mencionarlo en su totalidad. Se denomina 36 Encuentro Plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias. Es importante referirlo, digamos, y hablar de su totalidad, de todas las disidencias que forman parte, digamos, de esta iniciativa, porque como sabemos, lo que no se menciona no existe. No existe. Entonces, para quienes trabajamos y estamos convencidas, digamos, de esta perspectiva, obviamente tenemos que mencionarlo. Se desarrolló en un territorio que queda al sur, digamos, del continente, que, es justamente Furiloche. Después nos enteramos por qué se denomina, digamos, su nombre y la historia, obviamente, está referida a los territorios y a los pueblos originarios, ¿no?, de esa territorialidad, que obviamente después, con el devenir del tiempo, ese nombre fue decantando en lo que hoy se conoce como Bariloche, ¿no? En este encuentro que, tuvimos la posibilidad de participar, se conmemoraron 100.000 personas, que eso es algo histórico, principalmente porque en otros encuentros ha habido hasta 150.000 personas, incluso 200.000 personas cuando fue el encuentro en La Plata, pero hoy nuestro país, en Argentina, estamos pasando una crisis económica muy dura, ¿no? Y ya aglutinar, que participen 100.000 mujeres y disidencias fue realmente emblemático, ¿no? Vos lo pudiste ver, lo pudiste palpar, y eso realmente, nos llena de muchísimo orgullo, porque este encuentro plurinacional
es de alguna manera la columna vertebral del movimiento feminista de Argentina, pero también de todas las nacionalidades que conforman nuestro territorio y toda la Via Yala, ¿no? También otras cosas para comentar, digamos, la elección de la sede se dio en el encuentro anterior, en el 35 Encuentro Pluri, que fue en San Luis, y se eligió específicamente por un hecho social que sucedió, que fue la detención de 7 mujeres mapuches y a sus niños, niñas y niñez que estaban en ese momento en uno de los territorios ahí en Villa Mascardi, que es uno de los territorios que hoy está teniendo mayor si se quiere, resistencia, defensa del territorio por la vida, y a su vez desde ese lugar mayor también represión, ¿no?, por parte de las autoridades, por parte del régimen, tanto desde la provincia como a nivel nacional por las fuerzas de seguridad. Y este caso se dio en el 2022, justo en el mismo momento en el que en San Luis estaba desarrollando el encuentro. Claro. Entonces, en ese conflicto, que en realidad no fue conflicto porque fue represión, el encuentro total, digamos, en San Luis decidió que la sede tenía que ser en ese territorio, también como una forma de apoyo, ¿no?, a los pueblos que históricamente defienden esta territorialidad, que es de los pueblos mapuches, ¿no? Después comentarles también otra de las cuestiones que, como decíamos recién, que participaron más de 100.000 mujeres y disidencias. Este año este encuentro se dio en un contexto muy particular que atraviesa nuestro país, que tiene que ver con un contexto electoral, ¿no?, y donde el movimiento feminista a nivel nacional y latinoamericano apoyó, digamos, de manera muy ferviente el no ascenso de la ultraderecha, ¿no? Esto quiere decir que hubo una necesidad también de mostrar desde los movimientos feministas el ni un paso atrás, ¿no? O claro, sea, de defensa de todas las iniciativas que se alcanzaron hasta el momento, y obviamente que en el ascenso o en los proyectos o en la programática, digamos, de los sectores de derecha y de ultraderecha, esas iniciativas no están, obviamente, no forman parte, digamos, de esos colectivos, de esos sectores sociales. Entonces, en este encuentro hubo, si se quiere, un espíritu, ¿no?, y una iniciativa de que no sucediera, bueno, lo que finalmente sucedió, que vimos hace muy poco tiempo, ¿no? También para contarles, ¿no? Perdón si hablo un montón, pero ahora ya Margarita va a tener ahí su momento para contarle cómo lo vivió. Claro. Pero el encuentro comenzó con una ceremonia mapuche, ¿no? Lindísima. Que vos fuiste parte, ¿no? Claro. Claro, exacto. Fue muy potente. Demasiada energía. Definitivamente creo que el hecho de rememorar precisamente la gente que es de ese pueblo originario, obviamente, y que bueno, tiene toda la legitimidad. Exacto. Y la búsqueda, la reivindicación por las personas mapuche que viven en el territorio. Entonces, iniciar con esa ceremonia fue increíble. Solamente la puntita del iceberg. Ajá. Todo lo que es, y además, para que nos imaginemos y nos situemos, Bariloche es una ciudad que se ordena o se ha construido, digamos, alrededor de un lago que es muy conocido, que se llama Nahuel Huapi, y es ese lugar el que se utilizó, digamos, como el emblema, digamos, para hacer la ceremonia que dio inicio. Se juntaron alrededor de las 7 de la mañana, o a las 6 de la mañana ya estaban llegando, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, digamos, como una 20 o 30 mujeres mapuches empezaron a realizar la ceremonia. Yo no tuve la oportunidad de estar porque, bueno, como nos pasa, es un movimiento autoorganizado, entonces nos organizamos para poder ir desde todas las territorialidades y vamos en colectivo. En mi caso estuve 25 horas arriba del colectivo. Y bueno, fue cada colectivo o cada grupo de mujeres iba llegando a la hora que podía, ¿no? Pero sí en esta ceremonia hubo una gran cantidad de personas que pudieron dar inicio. También otra cosa para comentarles y ya para después
poder debatir en torno a estos temas. El encuentro tuvo, o el programa del encuentro estuvo organizado en 16 ejes y 112 talleres que funcionaron en simultáneo durante los 3 días. Uh-huh. Y además tuvo una convocatoria de unas 150 actividades culturales que también se daban en una dinámica en diferentes horarios y días, organizada por múltiples colectivos de artistas, de bandas, de cantantes, digamos, de diferentes organizaciones, ¿no?, dedicadas al arte, que también fueron parte y llevaron ahí a compartir lo que hacen. Uno de los talleres que quizás fue uno de los más concurridos y creo que habla del momento que estamos atravesando a nivel global, fue el taller de antifascismo. Fue un taller incluso que tuvo casi, si no me equivoco, hasta 5 subcomisiones que se fueron abriendo, porque también los encuentros tienen esa forma, digamos, de trabajar, que una vez que un taller, o sea, el lugar donde se juntan las personas para debatir sobre ese tema, llegan a un tope, si se quiere, de cantidad de personas adentro, se abren otros talleres o subcomisiones, pero que debaten sobre el mismo tema. Este fue uno de los más concurridos, ¿no? Claro. También un poco, me parece, por el contexto que estábamos atravesando con el avance de la ultraderecha en nuestro país, pero que también es parte del fenómeno que a nivel mundial estamos viendo emerger, ¿no? Exactamente. Y otro de los talleres también, que acá lo sistematizamos, tiene que ver con el taller de toda la cuestión de la disputa dentro del territorio digital, ¿no? Que obviamente para los sectores de ultraderecha, o sea, lo que se comentaba era que dentro de los sectores de ultraderecha se utiliza muy bien el territorio digital. Claro. También sabemos que para las resistencias ha sido una herramienta muy especial. Lo vemos desde el Me Too, lo vemos desde todas las campañas a favor del aborto, digamos, o la despenalización del aborto. También lo vimos con las campañas por el Ni Una Menos, ¿no? Claro. Entonces, ha sido históricamente una herramienta para las resistencias que hemos utilizado los feminismos y los transfeminismos como parte de nuestro activismo, ¿no? Y para llegar a una mayor cantidad de personas y de visibilización de estas banderas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ahora queremos escuchar cómo lo vivió nuestra mexicana, que fue a participar y estuvo ahí. Claro, bueno, súper necesario el antecedente y el recorrido que haces, Betty. Bueno, primero quiero comentarles que precisamente el hecho de que hayamos podido estar en el encuentro y compartir esta experiencia que literalmente me sigue dejando sorprendida y bueno, sistematizar incluso las ideas de la experiencia ha sido complicado, lo confieso. Pero bueno, quiero iniciar diciendo que no es un esfuerzo personal, sino colectivo. Uh-huh. Y que para mí fue muy importante mi asistencia por todo lo que hemos trabajado, incluso aquí en este espacio académico. Y yo creo que hay que decirlo, ¿no? Tenemos este año y medio en el doctorado y desde entonces creo que una de nuestras consignas como estudiantes, compañeras, ha sido, bueno, la ausencia, ¿no?, de estos mecanismos para sentirnos seguras en nuestros espacios y territorios, en concreto en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este sentido, bueno, llega la convocatoria, nosotras ya estamos en este proceso de autoorganización y en ese sentido, bueno, fue indispensable la comunicación, obviamente el del territorio digital, de las redes sociales, como menciona Betty. Y en ese sentido, pues nos organizamos, ¿no?, de manera rápida dentro de la comunidad de la unidad académica. Además, porque estamos en un proceso de construcción, ¿no?, también autoorganizada de un protocolo contra las violencias
a nivel institucional, ¿no? Claro. No solamente desde la UAED, sino de poder visibilizar esta necesidad que hoy estamos teniendo en las estudiantes y las docentes, las trabajadoras, ¿no? Que conforman la gran comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como parte también de una situación que atravesamos, creo, en todo México, pero también en toda Latinoamérica, ¿no? Claro, y que en ningún espacio nos libramos de las violencias, ¿no? Exacto. Incluida la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta era una oportunidad para aprender. Claro, Ahora. Y en esa búsqueda precisamente de elementos y sobre todo de, digamos, de experiencias desde lo comunitario, ¿no? De otras formas de construir, incluso más allá del punitivismo, ¿no? Que es tan situado y, por ejemplo, colocado por Rita Segato en toda la discusión teórica, ¿no? Entonces, bueno, enmarcar ese contexto en el que me permite personalmente acudir a ese territorio en el sur del continente, bueno, brutal. Y en términos y qué bueno, o sea, casi que uno actúa como un canal, porque ni siquiera es que es algo individual desde mi parte tampoco, porque en mi caso también formo parte de otros colectivos en Argentina, muchas compañeras han sido parte de las comisiones organizadoras, a mí no me tocó porque todavía no ha sido, digamos, parte del territorio donde yo estoy, donde habito, digamos, en Argentina, pero sí es cierto de que actuamos casi como canales, ¿no? De poder compartir estas experiencias, mostrarlas, visibilizarlas, mostrar que existen, porque eventualmente estas experiencias no circulan por los medios masivos de comunicación, generalmente son silenciadas, o están casi, digamos, sí, acalladas, ¿no? O sea, porque de algún modo también son experiencias que lo que intentan es romper quizás con el statu quo, o mostrar o poner en evidencia, ¿no? Ciertas falencias que hoy estamos viviendo y que, bueno, eso rompe con estructuras, ¿no? Y esta es una experiencia que se conoce muy poco, pero que tenemos la tarea de hacerla conocer, ¿no? A lo largo y a lo ancho del mundo, ojalá. Claro. Bueno, y sobre eso, Betty, yo considero súper importante mencionarlo, o sea, sí verbalizarlo, porque, bueno, yo conozco del encuentro hace precisamente un año cuando te conocí a ti y nos comentabas sobre incluso este debate, ¿no? Por el que el propio encuentro atravesó en San Luis, precisamente. En el 35 encuentro. Y bueno, en este sentido, yo quisiera comentar mis impresiones, primero, desde la organización del evento. Bueno, es que yo tengo que decirlo. Estás atravesada. Claro, porque organizar a 100,000 mujeres en 16 ejes, 100 talleres en 3 días, es una actividad impresionante, de mucha autoorganización, como me comentaba Betty, autogestión y sobre todo de la necesidad y de la convicción de militar. De militar dentro del feminismo comunitario en un territorio. Entonces, eso a mí me impresionó de entrada, ¿no? O sea, comentarles que precisamente pude estar... Y además que no son, o sea, no todas las mujeres y las disidencias que asisten tienen una experiencia activista. Claro. Eso es importante también, o sea, muchas se acercan con la curiosidad de conocer de qué se trata, pero jamás han organizado o han sido parte quizás de colectivos que organicen y demás, y eso también le pone otra cuotita, ¿no? Claro. Porque hay una voluntad para decir, quiero conocer y quizás no tengo la plata, quizás no tengo los medios, ¿no? Pero voy a hacer todo lo posible para ir. Y eso es lo que sucede y que se ve, ¿no? Que se palpa. Por supuesto. Y bueno, aunado a esto, yo estoy obligada a hacer la comparación o la crítica y autocrítica sobre la experiencia mexicana. Y es que México no tiene algo así. Yo pienso que ningún otro país de América Latina tiene un encuentro de esta magnitud y con estos impactos. Ahorita que lo decía Betty, ¿no? Hay muchas compañeras que es su primera vez en el encuentro
Sí. Y yo creo que esto es un impacto no solamente, digamos, más allá del impacto económico, que de por sí tiene el encuentro, y esto, bueno, también como economista lo tengo que decir, el impacto político y de formación en la militancia y en la práctica. Y es subjetivo, muy potente, ¿no? Claro. Otra de las cosas es esta cosa de descentralizar los movimientos. Yo creo que esto es algo que en el caso de México nos toca hacernos el autocuestionamiento. Lo digo porque en términos del feminismo, por ejemplo, la información circula sobre todo en el centro. Y es una cuestión que, desde mi punto de vista, el feminismo lo tenemos que dialogar para poderlo romper. Yo creo que el hecho de llevar un encuentro de esta amplitud, de este impacto en muchos niveles, como decía Betty, político, social, cultural, económico, es necesario reflexionarlo en la territorialidad mexicana. Normalmente, y bueno, yo quiero aquí ponerlo como un dato que ya tengo días que me ronda en la cabeza. En México, el último encuentro nacional de mujeres, con ese nombre, fue precisamente aquí en Zacatecas, en 2010. Con esas características, pues, de una amplia convocatoria para todos los estados de la República, pero que también fue organizado desde el gobierno estatal. Y esa es una peculiaridad que en Argentina no se tiene, porque el evento es organizado desde la sociedad civil. Exacto. Entonces, eso es una diferenciación que como mexicanas y como obviamente personalmente lo tengo que acotar, ¿no? Entonces, este hecho y la cosa que no nos hayamos podido seguir organizando a nivel nacional con una visión de conjunto y la necesidad de tener ese impacto en la agenda, sobre todo política, tiene sus consecuencias. Y bueno, en el caso de México, la escalada de violencia, en particular el feminicidio, y también el arribo de muchas compañeras a los espacios públicos sin necesariamente una conciencia feminista o de la diversidad, ¿no? Exacto. Y creo que esto es otra de las cosas que, bueno, del encuentro me han impactado. Obviamente me di cuenta que no es casual que la marea verde haya tomado esta potencia en Argentina, ¿no? Y aquí tenemos nuestro pañuelo. Que les trajimos. No es casual, o sea, hay un trabajo de 36 años ininterrumpidos de reunirse en un espacio, en un territorio, fuera del centro. Sí, insisto. Esa es otra de las características tan fuertes. Entonces, el hecho de reunirte de manera ininterrumpida, debatir sobre los temas, 112 talleres, es una cosa, de verdad, yo vi la grilla que de sería talleres. bueno también circularla, que la conozcan, para que vean esa diversidad de temas. Ajá. Los temas que se están debatiendo, que se reúnen las compañeras, las que tienen años acudiendo al encuentro, porque también esa es otra cosa, hay abuelas. Sí. Hay personas que han ido desde niña o niña. Y eso es bueno, nosotras que ya ahorita lo voy a comentar, que estuvimos en el primer taller, en el taller número 1, que es sobre la historia del encuentro. Pero bueno, comentar eso, ¿no? El hecho de que te reúnas en este espacio, te encuentres con compañeras de todos los, digamos, sectores, sí, ¿no? Claro. Trabajadoras del hogar, académicas, exacto. No sé, o sea, una cantidad impresionante, sindicalistas, estudiantes, campesinas, incluso el feminismo rural, que me impactó conocerlo. Entonces, bueno, creo que toda esta diversidad precisamente nos pone a pensar la potencia que tuvo la marea verde en Argentina, el poner el dedo en la llaga de nuestros derechos sobre nuestro cuerpo, a decidir sobre nuestro cuerpo. Yo creo que es una de las temáticas que al menos atraviesa a los feminismos de toda América Latina y el mundo en este momento, y que desde Argentina pues se ha alzado la voz, ¿no? Y yo creo que... Y desde ahí también salió la campaña por la legalización del aborto, claro. De ahí salió también la campaña por Ni Una Menos, o sea, es un encuentro que no se conoce como quisiéramos que se conociera, ¿no? Exacto. Pero sí ha sido una herramienta fundamental para la organización de esto, justamente de esas luchas por conseguir legislaciones y por impulsar políticas públicas
y reclamar a quienes están en espacios de decisión que esto se tenga presente, digamos, porque estas son las necesidades desde las bases, ¿no? Claro. Como mencionabas. O sea, tú mencionabas hace rato, Betty, algo importante. Este encuentro es la columna vertebral del movimiento feminista argentino. Yo estoy convencida que así es. Sí. Porque además las compañeras que en este momento están disputando o que incluso ya están en cargos de elección y que tienen... pues que son muy jóvenes, o sea, ustedes Exacto. tienen legisladoras que yo me imagino, tienen récord a nivel América Latina en cuanto a su edad, y eso también habla de una militancia tan activa como la que te propicia este encuentro. Sí. Por último, me quiero referir al tema de la difusión. Yo creo que se comentó, Perdone, en este marco que vos mencionabas, lo voy a comentar muy brevemente. Sí, adelante. Pero es muy importante lo que decís porque este encuentro también fomenta esto que mencionábamos recién. Dentro de los talleres están las juventudes y las niñeces, también teniendo su propio espacio de debate, coordinado, o sea, facilitado por personas de su misma edad, y eso también habla un poco de esta necesidad, si se quiere, de entender la política como una herramienta de transformación, que eso muchas veces es difícil, ¿no? O quizás discursivamente se puede imaginar, pero en la práctica es muy difícil. Y este encuentro lo muestra, que como decís, o sea, quienes son los sectores más potentes, que también vimos levantarse en Chile, ¿no? Claro. Que también lo vimos en las resistencias en Colombia, son esas juventudes, son esos sectores quizás de adolescentes, ¿no? Que salen, que incluso desde el nivel secundario, desde el nivel medio, empiezan, digamos, a promover acciones para transformar su realidad, o sea, la realidad más inmediata que tienen, ¿no? Y esto es un poco lo que muchas veces a los sectores más poderosos, ¿no? Les da miedo, ¿no? Claro. Un poco nos tienen miedo porque no tenemos miedo, ¿no? Claro. Hay un canto que decimos y que, bueno, o sea, dentro de los feminismos, de los transfeminismos aquí de México también han sido un emblema, ¿no? O sea, yo entiendo, digamos, las críticas o las apreciaciones que uno pueda llegar a hacer, pero México es, sin duda alguna, uno de los movimientos que para nosotras y en el nivel, digamos, de la situación que viven hoy las mexicanas, realmente es admirable, ¿no? Y entonces ahí hay un punto que me parece crucial, porque el movimiento que desde el sur se impulsó, hoy para nosotros el feminismo es un sujeto revolucionario, ¿no? Cuando uno habla en estas categorías, quizás más desde la teoría social, ¿no? O desde incluso las teorías críticas, existe el sujeto histórico, y para nosotros el sujeto revolucionario es la categoría que le cabe, digamos, Claro. que le cabe bien puesta al feminismo, porque es uno de los movimientos que a nivel mundial está dando las principales luchas, ¿no? Que rompen con esas viejas estructuras osificadas, ¿no? Ese statu quo, va contra ese Estado que es un Estado violento, patriarcal, Claro. va contra la justicia, ¿no? Y con las herramientas que uno tiene, que es lo que vos mencionabas recién, ¿no? Entonces, en Argentina, por ejemplo, este movimiento que se masificó o que se hizo más popular, si se quiere, un feminismo Claro. que se amplió sus bases, fue, digamos, a partir del 2014, 2015, pero que, por ejemplo, en el 2016, 2017 se le hizo el primer paro a Mauricio Macri, ¿no? Que es un representante de la derecha a nivel latinoamericano, y que hoy nuevamente vuelven al poder con con este mismo objetivo, que es quitar, digamos, si se quiere, derechos, ajustar donde es lo peor que nos pueden hacer, digamos, ajustar al pueblo y no a los sectores que tienen riqueza, que acumulan, ¿no? Sino invisibilizando, quitando derechos, ¿no? Y después, por ejemplo, también fue el movimiento que se realizó el primer paro a nivel internacional, ¿no? Que eso acompaña una ola que se está dando a nivel global, pero obviamente desde este sentido, ¿no? Y que es con una organización
popular desde abajo y que obviamente en todos nuestros territorios es necesario que se construya. Claro, y que además esa organización es permanente. Exacto. Y que cada vez se masifica y se hace más accesible para las personas. O sea, yo creo que, dentro de lo que dijiste me gustaría rescatar precisamente la cuestión del feminismo como sujeto revolucionario. Yo creo que ya en este momento es imposible hablar de cualquier tema sin considerar la perspectiva feminista. Exacto. En el caso de los estudios del desarrollo, volviendo a la autocrítica, creo que se hace más necesario que nunca vincularlo como una categoría de análisis, pero también como una parte militante en las investigaciones que se hacen desde este centro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dentro de continuando como en la estructura del encuentro, me gustaría hablar un poco del taller en concreto al que acudí. Bueno, voy a iniciar diciendo que fue muy difícil elegir el taller porque, claro, entre 112 talleres y además las temáticas que obviamente compartimos Argentina y México porque las condiciones de las mujeres son más o menos parecidas en todo el mundo y hay que disputar y hay que luchar y autoorganizarnos por los mismos temas o por temas muy similares. Entonces, decidí entrar al taller número 1 de Historia del Encuentro, precisamente porque yo buscaba, y esta es una experiencia que quiero comentar aquí, yo buscaba un libro o algún documento que narrara la historia del encuentro. Bueno, yo dije, si me tocó ver, porque yo llegué 2 días antes del encuentro, de cómo Furilovche estuvo sola prácticamente, y lo digo entre comillas porque es una ciudad turística, y ver cómo llegaron las compañeras a ocupar el espacio y el territorio, para mí fue impresionante. De una verdad, ocupación, una toma. Claro, fue muy, muy potente. Entonces, eso obviamente había expresión cultural, expresión política, expresión artística, comercio, economía, o sea, para mí fue toda una etnografía. La seguridad. Claro, la seguridad en la que te sentías porque y caminabas. Porque es autodefensa. Claro, ¿no? Entonces, ver ese tránsito entre ese escenario y el siguiente, para empezar, fue una experiencia. Luego yo dije, si esto es tan potente y es tan masivo, ¿por qué no está registrado en un documento escrito? Mi pensamiento academicista me ganó. Y entonces vi que dentro del espacio en donde las compañeras estaban organizando lo cultural y lo de las ventas de sus creaciones, vi la primer feria del libro del encuentro. Entonces yo dije, debe de haber un documento. Lo busqué, compañeras, no lo encontré. Decidí ir a ese taller para conocer la historia del encuentro y para intentar entender por qué esa información no era masiva, por qué no era viral incluso. Y claro, me di cuenta, sobre todo a través de la narrativa de la persona, de la abuela que estaba en ese taller, y ella me contesta, ¿no? Y nos contesta como sabias. muy tranquila, ¿no? Cuando yo digo, bueno, no encontré el libro, yo haciendo mi catarsis, y ella me lo dice así tan franca, ¿no? Y me dice, bueno, nosotras privilegiamos el transmitir el conocimiento de forma oral, porque nosotras, como iniciamos diciendo, lo que se dice, lo que se nombra, vive y existe y se visibiliza. Entonces, no es palabra muerta. Claro, y además es algo que se dice, es información que también se transmite de boca en boca. Y que precisamente te invita a acudir, a moverte, a organizarte, a autoorganizarte para acudir al territorio y conocer la experiencia. Entonces, fue muy revelador para mí, aprendí mucho, yo creo que fue una experiencia totalmente interesante, por decirlo menos. Me cambió definitivamente. Atraviesa, los claro que sí. Atraviesa. Entonces, bueno, mencionar eso, la otra cosa dentro ya en específico dentro del taller que quiero decir es la forma de autoorganizarse. No existe ningún taller que esté pensado previamente de manera, digamos,
impositiva, por decir claro, una palabra. Que las conclusiones ya vengan. Claro, que ya esté prediseñado, que ya se sepa quién va a moderar la mesa, que tenga las preguntas detonadoras, nada de eso. O el documento final. Claro. Que a veces sucede en los espacios políticos. Por supuesto que sí. Y aquí en México es una práctica muy común. Sí, se piensa también. en la metodología de un encuentro y piensas quién va a dirigir la mesa, cuáles van a ser las preguntas a abordar. Eso allá totalmente rompe con esos esquemas metodológicos, digamos. Obviamente la decisión Una forma de organización distinta y que totalmente te convoca a democratizar la voz. Exacto. Y eso es algo sin miedo. Claro, además. sin miedo, porque todo lo que digas es valorado. Va a ser valioso. Claro, y además es súper revelador. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Sobre cómo es la autoorganización del espacio al interior de cada taller. Y bueno, decir que obviamente durante estos 2 días se ahonda sobre los temas y las compañeras se dirigen al espacio para compartir, para debatir, para reflexionar sobre las temáticas y obviamente las vivencias desde los territorios. Pero también existe al final del encuentro un espacio para compartir las conclusiones de todos los talleres. Ese es un esfuerzo titánico. Sí. O sea, son 3 días en donde de verdad hay que llevar un trabajo previo para acudir al encuentro. Hay que llevar la o por lo menos convicción. el cuerpo dispuesto. Claro. Porque estás cansada, porque viajaste muchas horas, porque 30. estás o con hambre o demás, pero hay una energía también, quizás que te inyecta, digamos, muy y que linda. No querés perderte nada. O sea, que querés estar en las comisiones, que querés ir a la marcha, que querés estar en el momento de elección de la sede o de la lectura del documento final. Hay una energía que brota de los cuerpos, justamente como lo decimos nosotras desde Argentina. Esa energía es una energía que nos habita, ¿no? Nos habita. Y bueno, como se puede decir, nos empodera, no sé qué. Claro, no, o sea, es una energía distinta, ¿no? Que busca o que te mueve para transformar o para buscar esas formas, ¿no? De construir otra cosa y como lo decían también en la comisión donde estuvimos, que era el taller número 1, nosotras ahí vamos a ensayar otro mundo. Claro. Eso lo dijo también otra compañera en ese taller. Nosotras acá estamos ensayando otro mundo y sí, eso es lo que uno siente, ¿no? De alguna manera te atraviesa el encuentro porque nunca viviste algo así. Como mujer, ni como académica, no hay un espacio donde esa energía sea tan potente y es una energía, de hecho, que busca la transformación. Sí, fíjate, retomando esa parte, wow, cuando ella lo dijo, yo me quedé pensando en esta transición de la que yo les hablaba, de ver ese espacio relativamente solo ocupado por compañeras mujeres. Para mí fue muy poderoso porque yo dije, es cierto, en este espacio, en estos 3 días, se viene a simular, a ensayar el espacio que queremos vivir, el mundo que queremos vivir, ¿no? Y que luego nos dicen, bueno, es que las feministas... ¿Y qué es lo que están imaginando? Sí, ¿y las que son separatistas, entonces se quieren ir a vivir a otro mundo donde no haya... O sea, para mí eso me impactó mucho y creo que tiene toda la razón. En esos 3 días se simula y se ensaya Exacto. Para el mundo que quieres vivir, ¿no? Y bueno, Exacto. Eso es una experiencia invaluable que precisamente no tiene la cobertura que debería, pero para ello es también este esfuerzo. Exacto. Para compartirla y para que más compañeras acudamos, ¿no? En ese sentido, me gustaría cerrar esta parte, digamos, de mi experiencia en el encuentro con una de las reflexiones que me llevé después de acudir a ese primer taller. Y tiene que ver con, digamos, ¿qué tanto estamos debatiendo los temas en México? Más allá de los temas de los 112 talleres, sigo impactada, ahí se hablaba en el taller de la historia del encuentro, se habló del nombre del encuentro, Betty. Exacto. Y del debate tan tremendo que se atravesó en Argentina. Incluso hasta de, durante el 35 encuentro, vivir una separación entre un grupo, si se quiere, que
quería mantener el nombre de Encuentro Nacional, o sea, que sea solo reconocer el Estado Nacional argentino, y después que sea solo de mujeres, digamos, sin mencionar las disidencias. Ahí ese debate fue acalorado y nos acompañó por lo menos por 5 años, claro, donde eran duras esas comisiones, y quizás quienes no estábamos tan curtidas en esos debates, era vivir hasta situaciones, bueno, como uno conoce, ¿no? Que se van a escuchar posiciones y posiciones con argumentos, y realmente hoy tener un encuentro nuevamente unificado, y donde sea para avanzar, ¿no? Reconociendo, claro, la plurinacionalidad, claro, que es tan importante para tener una visión decolonial, ¿no? Claro. Desde nuestros territorios, porque es algo que nos acompaña de punta a punta a todo América Latina y el Caribe. Claro. Porque hemos sido territorios que de alguna manera hemos sido expropiados, ¿no? Claro, colonizados, occidentalizados. Exactamente, y esa discusión que hoy esté saldada, y que esté saldada de esta manera, digamos, creciendo, claro, realmente es un orgullo impresionante. Y además, claro, también esta cuestión, como decimos, las disidencias, que la postura, como veíamos muchas compañeras que estaban bajo otras miradas, ¿no? Lo decían, no, es que no era que se evitaban, digamos, a las diversidades, el encuentro siempre fue plural y demás, pero hace falta mencionarlo. Claro, hace falta nombrarlo. Exacto. Nombrarlo para que exista, para Exacto, visibilizarlo. Y bueno, quise hacer mención del nombre del encuentro porque a mí me invitó a hacer una reflexión sobre el caso de México. Uh-huh. Y qué tanto tenemos este debate pendiente. Y más que hablar de México, porque México es plural, es diverso. Es inmenso, aparte. Es inmenso, no es homogéneo. Yo quiero abocarme, por último, al caso de Zacatecas. Yo creo que ese debate está súper pendiente en Zacatecas. Desde los feminismos, desde el movimiento amplio de mujeres, y creo que es una cuestión que nos toca repensar, resignificar, pero definitivamente nombrarla y debatir al respecto. O sea, yo creo que es un tema que ya no podemos ignorar. Precisamente el momento que atraviesa México, y además también ya en un ambiente preelectoral, nos invita a hacernos estos cuestionamientos. ¿Cuánto tiempo tenemos que no nos reunimos de manera amplia, buscando descentralizar las visiones y el movimiento en sí? Pero también desde el cariño, ¿no? Desde el cariño, desde el respeto, ¿por qué no decirlo? Pero también con la idea de que hay que debatir los temas y de que hay que hablar de la plurinacionalidad, ¿no? Uh-huh. En México yo creo que aún falta ese debate, está muy pendiente. América Latina lleva un poco más de recorrido, algunos sí, o sea, países. Principalmente Bolivia, ¿no? Ecuador, Claro. que han tenido momentos muy, muy hermosos, ¿no? De discusión, sí, y de resignificación, pero sí falta. Claro, muchísimo. Y sobre todo debatirlo antes de pensar en institucionalizarlo, hay que hablarlo. Exacto. Y hablarlo colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si podría cerrar sobre mi experiencia, pero creo que esos eran los puntos que yo quería tocar, hablar de estos temas, ¿no? De lo que yo viví, y me parece pues me pareció un encuentro sumamente movilizador, y que claro, los movimientos y sobre todo el movimiento feminista pasamos por esas fases también de desmoralización del movimiento, y más por las violencias. Entonces, exacto, Zacatecas no está exento, la universidad no está exenta, y nosotras incluso como compañeras pues hemos tenido esos momentos, ¿no? Y creo que este encuentro definitivamente nos movilizó y nos hace, bueno, crear este episodio para empezar. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles respecto a mi experiencia en el encuentro, Betty. Por ahí digamos, desde mi experiencia también, no es algo que yo haya conocido de chiquita, ¿no? Sino que al contrario, lo conocí ya siendo una mujer, o sea, o por lo menos una joven. Mi primer encuentro fue en el 2017,
en Chaco. Y también, o sea, me pasó lo mismo que a Mague. Una vez que te habita, uno ya no puede volver a dormir tranquilo. No. Necesitas meditar. Pero sí es importante, ¿no? Como esta cuestión que mencionabas, Mague, desde la territorialidad, para entender de que los procesos... Hay un cantor que es Citarrosa, también de allá de aquellos pagos por allá del sur, ¿no? De la banda oriental. Y él dice que no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia, ¿no? Claro. Y a veces uno piensa que las batallas son difíciles, que a veces pareciera que no avanzamos, sino al contrario, o sea, damos un paso y retrocedemos dos. Sí. Bueno, este encuentro también es una muestra de esa necesidad de apostar. Claro. De apostar en la organización, de pensar que también en la historia existen movimientos de ascenso, de descenso, ¿no? Pero que en esa convicción uno nunca puede dejar de luchar, ¿no? Claro. Y este encuentro, como dice Mague, no hay ningún documento que deje plasmado cómo fue esa historia, sino que en el boca a boca uno va reconstruyendo esa historia, juntando los pedacitos, ¿no? Y este encuentro inició con la vuelta a la democracia. Como sabemos, todo lo que tiene que ver con los territorios del sur de nuestro continente fueron atravesados por dictaduras militares muy sangrientas, digamos, muy duras, tanto Chile, incluso con hasta el asesinato de Salvador Allende, ¿no? Claro. En nuestro país también con la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras que hasta el momento están presentes. Esa desaparición, esa persecución, esa rabia, digamos, que le llevó, digamos, a organizar y a poner el Estado bajo estos lineamientos, ¿no? Y utilizar justamente al Estado como una herramienta para aniquilar a un otro que piensa distinto, ¿no? Claro. Este encuentro se forja desde esa historia, ¿no? Incluso cuando uno ve el pañuelo verde de la campaña del aborto y ve que hay un pañuelo blanco en el centro, ese pañuelo es de las madres, que de las madres y las abuelas han sido... Para nosotros son nuestras referentes, nuestros faros, porque claro, son como las madres buscadoras acá. Claro. Donde realmente esa convicción y esa lucha por decir no vamos a dejar esta causa, son quizás nuestras, o sea, quienes han protagonizado diferentes momentos y han resistido tantas veces, y para nosotros son un sujeto a seguir, digamos, ¿no? A querer ser como ellas.